Bienvenidos a Capítulo Cero, un podcast donde conversamos con los startups líderes de Latinoamérica para escuchar sus consejos y experiencias, las oportunidades que están detectando y cómo se están adaptando a los nuevos desafíos para así poder ayudar e inspirar a otros emprendedores y emprendedoras del continente. Soy Nacho Navarrete y aquí partimos un nuevo Capítulo Cero. Agradecemos al MBA de la Universidad del Desarrollo que nos ha dado su apoyo y confianza para este podcast, consistente con su misión de entregar herramientas y conocimientos en management, emprendimiento e innovación para preparar a las personas para los desafíos y oportunidades del futuro. El día de hoy tenemos de invitado a Roberto León, CEO y co-founder de Dentalink. Muchas gracias por animarte a la teleentrevista, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido, Nacho. Gracias a ti por la invitación. Cuéntale a los que no han tenido la visibilidad, porque en el mundo odontológico esto parece que todos saben lo que es, pero para los emprendedores y emprendedoras que están escuchando en la casa, ¿qué es Dentalink? Bueno, Dentalink es un software de gestión para la administración de clínicas dentales. Y la verdad es que es un concepto que se llama SaaS o Software as a Service, que en español quiere decir software en modalidad de servicio. Muchos lo deben conocer, pero así queda súper claro. Dentalink es justamente este software que funciona en la nube y es un software que ya llevamos 10 años en el mercado. Partimos cuando el SaaS o el software como servicio no era algo conocido. De hecho, nosotros nos dimos cuenta en ese tiempo que la comunidad, digamos, como empresarial, se estaba moviendo mucho desde de una sociedad de productos hacia una sociedad de servicios. En países, ponte tú, en Estados Unidos, en Europa, y cachamos que esa era una tendencia que iba a avanzar a nivel mundial. Así que tratamos de meternos y nos metimos súper temprano y por eso, claro, a finales del año pasado cumplimos 10 años con este software de gestión, que en el fondo es un software que administra todos los recursos de la clínica: fichas, agendas, pagos, remuneraciones, inventarios, flujo de caja, módulo de fidelización, CRM, un software muy completo, que es un software de gestión completo para el centro de salud, y las clínicas en el fondo pagan mensualmente por utilizarlo. Ese es el concepto de SaaS, finalmente, que es una especie, voy a poner entre comillas, de modalidad de arriendo. O sea, un software que funciona en la nube y tú pagáis mensualmente. Así como pagáis, por ejemplo, por Spotify o Netflix. El mismo concepto. Buenísimo. Oye, pero esto entonces es mucho más amplio de lo que uno podría pensar así como uno dice como gestor de un software que te ayuda a manejar la consulta, pero realmente se meten todos los aspectos desde administración, reserva, atención al cliente, todo, inventario me dijiste. Entonces ya quiero conocer más de lo que ustedes están ofreciendo, pero antes nos sirve siempre para que la gente se encariñe con Dentalink todo, que se encariñen contigo. Así que por favor, cuéntanos tu historia desde donde quieras. Si es que fue determinante una ida al dentista cuando tenías 5 años que dijiste que querías cambiar esto, o fue eligiendo carrera porque entiendo que tú no eres odontólogo de profesión. Entonces, por favor, tu recorrido hasta Dentalink. Bien, bueno, Nacho, para contarte eso, yo diría que todo partió desde muy chico, porque desde muy chico, no este negocio en particular, pero sí la motivación que hay detrás. Porque en general, yo diría que desde muy chico siempre fui muy emprendedor. Siempre tuve cosas, me acuerdo que, ponte tú, me encantaba dibujar y vendía cómics. Después hice algunos proyectos que le vendía a los papás de compañeros del colegio. Y siempre estuve buscando emprendimiento y haciendo cosas. Y la verdad siempre he estado metido en muchas partes. Si bien estudié ingeniería civil industrial, no me considero ingeniero, yo no soy un ingeniero. En el fondo eso es lo que estudié, siempre lo digo de esa forma. En el fondo yo soy un emprendedor, siempre me he considerado un emprendedor, siempre me ha gustado mucho estar metido en eso. Y cuando estaba terminando el colegio, me había ido bastante bien y me acuerdo conversando con mi viejo en ese tiempo, puta, estaba pensando qué quería hacer. Dentro de las opciones era ser baterista, que me encanta tocar batería. No, la música es la gran pasión de mi vida, estuve muy metido, puta, viendo si me metía ahí. También pensé en ser arquitecto, me encantaba el diseño, me gustan muchas aristas. Pero me di cuenta que al final lo que primaba por sobre todo, en esta conversación con mi viejo, que obviamente más sabe el diablo por viejo que por diablo, obviamente me ayudó mucho a entender eso cuando era más chico. Y me di cuenta que al final lo que yo quería era emprender. Entonces dije, bueno, si lo que quiero es emprender, ¿cuál es la carrera que yo considero que me entrega las mejores herramientas para poder conseguir ese objetivo? Y así decidí estudiar ingeniería civil industrial porque era bastante amplio, estaban bastante aristas. Y dije, puta, de aquí en adelante puedo decidir hacia dónde voy, básicamente, pero sí o sí quiero armar mi propio cuento.
Y así estudié ingeniería civil industrial. No tenía idea de lo que iba a hacer. O sea, la verdad no tenía ni una idea. Y ahí conocí a Daniel, que es uno de mis actuales socios, y estuvimos trabajando juntos en diferentes proyectos, algunas cosas que armamos desde segundo año de universidad. Entonces nos volvimos muy amigos y conocemos mucho cómo trabaja cada uno. Somos muy buenos trabajando juntos. Y como típica cosa, como que le pasa a las personas, a todos estamos pensando en emprender desde segundo año, tirando ideas, algunas cosas, algunos proyectos chicos. Y como siempre pasa, llegamos a sexto año y todavía no teníamos nada. Clásico que pasa a última hora. Y lo que sí habíamos hecho es que, por suerte, habíamos juntado un poco de plata. Yo había juntado plata haciendo clases particulares y clases en la universidad. Y había juntado 1 millón de pesos en ese tiempo, me acuerdo, haciendo clases. Y me acuerdo que lo que hicimos, no teníamos idea de lo que íbamos a hacer. Ya estamos terminando el último año de carrera. Y lo que hicimos fue súper directo. Me acuerdo que dimos el último ramo, que di la última prueba, que creo que era de Marketing 2 si no me equivoco. Di la prueba y ese mismo día, apenas di la prueba, fuimos con Daniel y arrendamos una oficina, ese mismo día. Y al día siguiente empezamos a llegar a las 7 de la mañana a esa oficina a mirar el techo, a pensar, a pensar qué íbamos a hacer. Entonces, en el fondo, ¿por qué tomamos esa decisión? Por qué lo quería mencionar? Porque es súper relevante, porque entendíamos que los dos teníamos muchas capacidades para hacerlo, pero hay algo que me empezó a dar cuenta en el tiempo. Ahí no lo tenía muy claro, pero, pero yo creo que finalmente para poder emprender, el truco más allá de la idea, el modelo de negocio, si tenéis plata o no tenéis plata, que son variables que ayudan, sin duda, creo que una de las variables más importantes es definitivamente el tiempo, el timing, en el cual lo sí, ahí podemos hablar un poco de eso, pero muy importante es la motivación que hay detrás del equipo fundador, de los fundadores que están detrás. O sea, si tienen la convicción de que quieren hacer algo, porque el emprender es un camino muy diferente al camino tradicional. No digo que sea mejor, digo que es distinto, ¿no? Hay personas que le acomodan y hay personas que no. Es algo que yo no le recomendaría a todo el mundo. ¿Qué es lo que te hacía imposible no partir emprendiendo? ¿Qué es lo de emprender que te gusta? ¿El desafío o crear algo que no existe? Como si tuvieras que ponerle nombre a lo que me gusta de emprender es, ¿qué es? El dinamismo. Yo diría que lo que me gusta, y en general de la vida, me gusta que la vida sea dinámica, que sea impredecible. El emprendimiento tiene muchas variables que siempre te enfrentáis a algo nuevo. No sabéis qué cosa vaya a crear, qué tan grande puede llegar a ser, si vaya a fracasar o no. Es incierto. Y creo que eso le da un cierto sabor, como la incertidumbre que hay detrás. Y los desafíos que están vinculados a eso, y ser uno el propio responsable de hacer que eso funcione, que lo encuentro extraordinario finalmente. Buenísima respuesta. Oye, y ahí entonces, bueno, estaban sentados, como dijiste, mirando el techo y ¿qué? ¿Cómo llega este chispazo? Y la verdad te fue un conjunto de dos coincidencias. Como todas las cosas en la vida, yo creo que cuando uno escucha historias de emprendedores siempre están un poquito más bonitas de lo que realmente son, porque los libros siempre hablan, uno lee o ve en el cine y en los libros las historias que son casos anecdóticos, pero hay que entender que, por ejemplo, Chile es un país de emprendedores, y hay millones de emprendedores, son muchos, hay muchos, y eso pasa en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que no son emprendedores como que fundaron Google. Son desde poner una tienda o hacer un emprendimiento de alguna empresa. Pero es un emprendimiento a fin de cuentas. Bueno, ahí cuando llegamos al día siguiente, después de que hicimos la prueba, a mirar el techo, ahí se dieron un montón de coincidencias. Y como todas las cosas, esas coincidencias pasan medio anecdóticas y uno lo entiende después, pero uno es capaz de tomar esas oportunidades. Y las cosas que pasaron fueron dos. Una, que justo Daniel, mi socio, había ayudado a un profe en ese tiempo a hacer un proyecto y había entendido un poco cómo funcionaban los centros de salud, porque necesitaban hacer una agenda para ese centro de salud. Una agendita, algo sencillo, que funcionara en Internet. Recién en ese tiempo estaban recién empezando las cosas así. En ese tiempo todos hablan de los CD, de los software instalados, otra dinámica. Nadie está acostumbrado a pagar como servicio. ¿Estamos en el 2010 más o menos? Sí, finales del 2009. El iPhone todavía no estaba como recién llegando. O sea, Claro, exacto. Claro, creo que estaba el iPhone 1 o el 2, pero estaba por ahí. para ubicarnos, o sea, era un mundo sin aplicaciones todavía. Exacto, claro, WhatsApp, así como que no, estaba Facebook, había Facebook, había Facebook. Y en ese tiempo justo nos asociamos y partimos con otro socio más, que su papá tenía una clínica dental. Y dentro de la dinámica dijimos, puta, ¿sabes que no sabemos qué hacer? Y dijimos, ¿sabes qué? Bueno, ¿qué pasa si conversamos con tu papá? ¿Podemos conversar con tu papá un rato? Conversamos, miramos la clínica, vimos que teníamos la agenda, dijimos, bueno, ¿sabes qué? Las soluciones que están dando vuelta son bastante precarias, muy antiguas, muy obsoletas,
y tienen una postura demasiado clínica, pero nadie está pensando en la importancia que es llevar la clínica también inevitablemente como un negocio. No necesariamente a todos les gusta mirarlo así porque está mal usada la palabra. Muchos piensan que negocio es una mala palabra. Y negocio no quiere nada más que decir que simplemente hay una retribución económica de alguna acción. Eso es finalmente. Entonces, cuando uno entiende que también está esa componente, te puedes preocupar de hacer bien eso porque al hacer bien eso, inevitablemente tú eres capaz de entregar una mejor atención a tus pacientes. Entonces, no se trata de avaricia y de plata. Se trata al final de los pacientes. Porque si tú tienes más recursos, eres mejor o eres más capaz de seguir tu misión. Por lo tanto, mejor servicio. Y eso es lo que nosotros vendemos finalmente. Es, yo te ayudo a ti como clínica a que tú tengas una mejor gestión y que con poco conocimiento que tienes de administración puedas llevar una clínica como si tuvieras un nivel avanzado. Cosa que los resultados de tu clínica sean mejores e inevitablemente la experiencia para tus pacientes sea mejor. Eso es lo que nosotros hacemos. Y así partió, fue medio una coincidencia, y partimos desarrollando una agenda súper precaria, con un módulo de ficha y de agenda. Ahí tomamos la decisión de que íbamos a meternos en tecnología, ya lo teníamos claro, y que íbamos a meternos a explorar este software, entre otros. Esa fue la primera postura, entre otros. ¿Cómo te sentías en esa época? ¿Estabas confiado como me voy a meter a tecnología, esto me gusta o esto es lejano, yo no tengo nada que ver con odontología? ¿Cuál era tu sensación de guata en ese minuto? La verdad, la misma sensación que me genera cuando me enfrento a cualquier cosa. La verdad, no le tengo mucho susto a enfrentarme a cosas nuevas, lo encuentro desafiante y no, para mí no es una pregunta el no saber sobre una industria, porque nadie nació aprendiendo nada sobre nada. Entonces, siempre se puede aprender, básicamente. De hecho, el odontólogo tampoco sabía nada de odontología hasta que estudió odontología. Por lo tanto, en el camino uno puede ir aprendiendo cosas. Obviamente ayuda el tener conocimiento, sin duda. ¿Has aprendido mucho del mundo odontológico con este paseo? Sí, bueno, ya a esta altura soy como un odontólogo Te dan un título honorario, sí. honorario. Sí. Perfecto. Bueno, entonces partieron construyendo esto en tecnología. ¿Alguno de los tres socios era más programador o tuvieron que salir a buscar programador? No, de hecho, cuando lo armamos, lo hicimos entre Guillermo, Daniel y yo. Guillermo es ingeniero civil informático, también compañero de universidad, y Daniel, si bien era industrial igual que yo, él siempre amó programar. De hecho, en la empresa hasta el día de hoy se dedica a eso. Entonces, la verdad, la empresa la construimos con esa lógica, que era 2/3 tecnología, porque obviamente una empresa de tecnología es como tener un estudio de abogado sin abogado, no tiene mucho sentido. Entonces, 2/3 tecnología y en esa dinámica, claro, yo tomé la posición como CEO para hacerme cargo de todo lo más, ventas, marketing, finanzas, administración, que es barrer el suelo, contestar el teléfono, todo lo que había que hacer, ese era yo. Y cuando partimos, puta, fue súper interesante porque no teníamos idea de nada. Y Daniel y Memo, juntos, obviamente ellos programaron, hicieron una fichita muy sencilla, con una muy precaria, y dije, voy a salir a vender esta weá. Y salí a tocar puertas de clínicas dentales en el año, a principios del 2010, cuando ya teníamos un primer prototipo, eso fue como en marzo, y salí a tocar puertas y la verdad todos encontraban que estaba loco. Todos me decían, weón, ni cagando. Y me los entiendo porque en ese tiempo todavía había software instalado, entonces me decían, weón, pero ¿por qué te vas a pagar mensualmente por algo? Si yo puedo comprar un CD por 500 lucas y aparte es mío, y esto es en arriendo y no es mío. Entonces me costó, pero bueno, muchísimo, mucho, mucho. Me recorrí Santiago completo tratando de vender esta cuestión. Pero ahí apareció un primer loco, y ahí me acuerdo hasta el nombre, Rodrigo Legue, un amigo hasta el día de hoy. El primer pionero que miró lo que tenía y dijo, yo te creo. Bueno, te voy a contratar esta cuestión. Y me acuerdo que en ese tiempo, claro, pagaba, no sé, me pagó 20 lucas mensuales, o menos, 13 lucas mensuales, era muy poca plata de ese tiempo. Y bueno, pero lo que significó para nosotros tenía mucho valor, porque ese ticket, esas primeras 13 lucas, no significan 13 lucas. Lo que significa es la aceptación. Alguien estuvo dispuesto a pagarte por lo que construiste. Es muy significativo ese primer cliente, para cualquier emprendedor que esté escuchando, ese momento es extraordinario cuando uno lo mira con la óptica correcta, porque no se trata de la plata. El driver para nosotros nunca lo fue tampoco, ni lo es hoy día, no es la plata, para mí nunca lo ha sido ni lo va a ser. El driver es hacer algo y disfrutar lo que estáis haciendo, ¿cachai? Ser dueño de tu propio tiempo y hacer cosas entretenidas, ¿cachai? Liderar y crear empresas como uno las quiere crear finalmente. Y fue muy duro, muy, muy duro. O sea, por ejemplo, cuando partimos, eh, teníamos el capital de trabajo, que eran esos 3 millones básicamente que teníamos entre los socios, y la oficina, que era una oficina compartida que ni siquiera tenía baño, que era un baño compartido en el piso.
Era lo único que nos arrendaron, porque nos pedían los últimos IVA y nadie tenía nada. Nada, así que una oficina muy precaria, sin, cagados de calor, trabajando sin polera, sin aire acondicionado, en una azotea. Era la opción que teníamos. Y fue un camino súper difícil porque teníamos el presupuesto súper limitado, porque entre el servidor, el teléfono, la oficina, al final nos gastábamos como 400 lucas mensuales, más o menos. Por lo tanto, teníamos menos de un año, más o menos, como para levantar esta cuestión. Teníamos algunos meses. Entre la plata que nos pagaron los primeros clientes, logramos llegar al año, pero para que te hagan una idea, teníamos tanta esperanza. Me acuerdo que en ese primer año nos surgió la oportunidad de ir a una feria que se llamaba el Salón Dental en ese tiempo. Después está la Expo Dent y varios más. Y un evento donde van cerca de 3.000 y 5.000 dentistas de Chile, van y se pasean por diferentes stands comprando productos y viendo nuevas tecnologías de la industria dental. Entonces fuimos súper ilusionados, po, con un tremendo stand, nos conseguimos, hablé con el dueño, justo era un conocido de conocido, al final igual nos dejó ir por muy poca plata, por 250 lucas, a un stand que era el peor de todos, pero era stand a fin de cuentas, que era uno que no había podido vender, y puta, nos jugamos algunas fichas, la última plata que nos quedaba, y decidimos ir para allá con toda la esperanza. Más o menos yo calculo que al frente de ese stand pasaron cerca de 2.000 personas, más o menos a lo largo de los 3 días. De esas 2.000 personas, solamente 40 personas estuvieron interesadas en sentarse a conversar con nosotros algo más, aparte de recibir el flyer, básicamente. Y de esas 40 personas logramos cerrar solamente 4 clientes. Entonces, el nivel de frustración, obviamente, después del trabajo y la ilusión, y ya no nos queda mucha plata, en momentos como ese uno dice, weón, esta weá no va a funcionar, a nadie está pensando en lo que nosotros estamos tratando de vender. Creo que era necesario para el aprendizaje, porque fue muy duro. De hecho, para que te hagas una idea, al final del primer año, nosotros facturamos solo 400 lucas mensuales. Y eso obviamente bueno, nos da como para pagar lo que teníamos. ¿Cachai? De un año de esfuerzo, nosotros facturamos 400 lucas al mes. Obviamente no nos podíamos pagar nada y en ese tiempo para ganarnos los porotos, hacíamos clases en universidades y yo en las noches hacía clases en diferentes universidades y con eso un medio flotaba. Por suerte vivía con mis papás todavía en ese tiempo. Después me fui a ir con mi polola ese tiempo y me pagaron, me mantuvieron. Y estaba más de allegado en estos 2 lugares hasta que empecé a agarrar un poco más de vuelo. Porque el primer hito sería, encontramos la idea, gracias al papá del amigo, tuvimos el primer cliente, ya desarrollamos la plataforma, la estamos empezando a ofrecer. ¿Cuál es el segundo hito relevante en la historia de Dentalink? El segundo hito relevante, yo creo que es cuando logramos contratar a una persona para que nos ayudara. La primera contratación de persona debe haber ocurrido el 2011, en alguna parte del 2011, o sea, como un año y algo después de que partimos. Al principio éramos los tres, ¿no? Y una persona que, en el fondo, me sacaba a mí un poco de responsabilidades porque como yo tenía que hacer muchas cosas diferentes, no tenía tiempo para cobrarle a los clientes. En ese tiempo no había tecnología. No había mucha tecnología, menos en Chile, para poder poner proceso automático, pago de tarjeta de crédito, olvídate, Transbank, años luz de poder lograr esa hueá. Entonces, todos los procesos eran muy manuales, desde la cobranza, las capacitaciones, olvídate de decirle a un buen que se conectara por internet para tener una videollamada, o sea, bueno, otro momento en la historia tecnológica. Entonces, fue muy difícil y contratamos a una persona que medio me sacaba un poco esa pega, de llámate a estos clientes, onda, confírmame esta reunión, que era una especie más de asistente mío, una persona que me ayudó con eso para que yo pudiera dedicarme a vender, que era lo importante, salir, vender, vender, vender. Y yo me dediqué a vender los primeros años de la empresa como loco, ¿no? Hasta que fui entendiendo. Eso yo diría que fue el segundo hito importante, porque aparte tuvimos que lidiar con otras personas, con temas contractuales, con temas que no tenía idea, ser jefe por primera vez, onda, no tenía ni experiencia laboral, bueno, y te tocó ser jefe, pues bueno. Entonces, hay toda una dificultad, pero también es desafío entretenido de cómo tenéis que empezar a aprender sobre la rueda. Yo siempre he pensado que al final uno aprende haciendo, no le tengo miedo a eso. Y creo que el emprendedor, por naturaleza, tiene que entender eso. Un emprendedor sabe que al final aprende haciendo. No le creo a los emprendedores de papel. O sea, un emprendedor que en el fondo tiene todos los títulos, todas las cosas, bueno, hizo todo Harvard completo, para sentarse a hacer, está años atrás, de un guan que lo aprendió en la calle misma. De todas Buenísimo. maneras. ¿Cuál sería el tercer hito? ¿Cuándo ya esto ya está dando, ya tiene empleados? ¿Fue salir de Chile o hay algo entre medio? Hay algo entre medio. Como nosotros generamos la empresa se llamaba Ingenis en general y Dentalink era uno de los productos, nosotros aparte nos pusimos a desarrollar otros productos, desarrollamos un gestor de tareas colaborativo antes de la existencia de los clásicos como Asana, como Trello y todo eso. Tratamos de venderlo, lo llegaron a usar varios usuarios
y nunca logramos comercializarlo bien y estamos como al 3 y al 4. Después nos pusimos a hacer consultorías para ganar un poco de plata porque estábamos, bueno, no teníamos ni sueldo, porque era para la persona que era nuestro ayudante. Entonces dijimos, bueno, es que estamos haciendo muchas cosas y ahí tomamos una decisión que ahí yo creo que fue el hito, uno de los más relevantes de la historia de la empresa, donde ahí hubo un cambio. Que en ese punto dijimos, ¿sabes qué? Para tener éxito hay que tener foco. Y tomamos la decisión de votar todo. Fue una decisión difícil. Dijimos, ¿sabes qué? Votemos todo lo que nos queda, quedémonos solamente con Dentalink y levantemos inversión. Y ahí votamos el otro producto. Estoy diciendo que llegamos a tener varios usuarios en el gestor de tareas, las consultorías y todo, dejamos todo votado. O sea, dijimos, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos todos, cerramos todos los procesos, asumamos la pérdida y metámonos foco todos a Dentalink y bueno, y levantemos plata para meterle más velocidad a esta web. Increíble, porque generalmente uno pregunta por pivoteos en empresa, pero acá ustedes lo que pasaba tenían un super producto principal y estaban creando esta segunda cosa que también tenía una viabilidad y ya estaba teniendo opciones, pero acá no fue un pivoteo, o sea, fue una priorización absoluta nomás. Si básicamente elegimos por el hijo más fuerte. Perfecto. ¿Y ahí levantaron inversión pensando en Chile o pensaron levantar inversión para salir? Tenía dos objetivos. Uno, como poder estructurar un poquito más la empresa, porque en este tiempo éramos nosotros 3 cofundadores más 2 personas más. Éramos 5 personas, o 6 máximo, 6 personas éramos. 3 fundadores y 3. Nosotros no nos pagamos ni uno. En el fondo daba los 3 sueldos de las personas, que eran un ingeniero de tecnología y una persona comercial y una persona vinculada al área de clientes, y sería. Y le dijimos, es que necesitamos meterle estructura, necesitamos más personas para esta cuestión, yo necesito vender más de marketing, necesito poder vender más para que la máquina se eche a andar más rápido, porque si no vamos a andar de un peso a un peso, y el día de mañana realmente ir para afuera. Y ahí, buscando, nos conocemos con una persona, con un emprendedor que se llama Ignacio Canals, que es el fundador de Lemontech. Nacho está bien súper avanzado porque Nacho es mayor que yo tengo 34, Nacho tiene hoy día 40, yo creo, más o menos. Y él lo mismo que nosotros, él también una historia similar, pero él partió un poco antes. Yo diría que él sí que... Ya. Ese sí que tuvo que ir a ofrecer. Y más encima un público más incrédulo que los abogados no puede haber. Así que realmente se bautizó. Claro, ahí su historia es interesante también, es súper distinta. Ahí Manuel te la puede contar de esto, si quieres que te contacte con él, ningún problema, porque al día de hoy somos socios y que no hay problema. Feliz. Y la cosa es que eso fue súper relevante porque ahí nos asociamos con él y levantamos inversión y ese fue un hito súper relevante porque eso nos permitió empezar a meterle plata a la opción. O sea, decir, bueno, ya, estamos a meter 3 personas, equivoquémonos. Y obviamente quemamos una cantidad de plata estúpida porque no teníamos, no teníamos idea, pero así se hace, ¿no? Pues la única forma de aprender es descubriendo y aprendiendo, sobre todo cuando no tenéis referencia. Lo más difícil para nosotros fue que no habían referentes. Porque hoy día se entienden cómo se hacen estas cosas, los negocios lo entiende tanto el consumidor como las empresas y los trabajadores. Pero en ese tiempo no habían referentes, entonces no tuvimos advisors, no teníamos a quién preguntar de estas cosas. Y lo que habían eran empresarios, pero todos nos decían, bueno, ¿qué están haciendo? Esto no sirve, esto no funciona, porque eran empresarios más tradicionales los que habían, muy pocos tecnológicos. Pero Nacho, por suerte, era alguien que sí entendía de esto y él creyó en nosotros. Yo creo que la chuntó medio medio. Qué buena, qué buena. Oye, entonces, un abogado invirtió, o sea, alguien del mundo que había estado en el mundo legal invirtiendo en ingenieros que estaban metiéndose en el mundo odontológico. O sea, un SaaS para el mundo odontológico. ¿Qué fue lo más difícil de meterse en el mundo de la odontología, la salud? Yo diría que era un mundo demasiado diferente y con reglas muy distintas, porque, por ejemplo, como ingeniero civil industrial, si te tenés que meter en tecnología, algo, ¿cachai? Si te metís también en planta de producción, en mecánica, algo entendí. Pero el otro es el mundo de la salud. Es como que iba a meter al mundo de los abogados, también es lo mismo. En el fondo, es una forma de pensar distinta, una lógica de razonar distinta. Por lo tanto, desde aprender a comunicarse con personas que tienen una lógica mental distinta, desde ese punto ya es diferente, que priorizan las cosas de forma distinta. Entonces fuimos entendiendo cómo operaban y cuáles eran sus preocupaciones, sus intereses, y medio llegamos a un intermedio donde nosotros finalmente hoy día nos transformamos en voz de esa industria y hoy día nosotros somos referentes para la industria en términos de cómo se tiene que administrar la industria. Entonces es súper rico porque nosotros aprendimos de ellos y ellos han aprendido de nosotros. Entonces creo que el valor ha sido recíproco, ha sido muy rico. Me encantó esa respuesta. Y ahí, ya que estamos en esto, ¿quién es el cliente perfecto hoy de Dentalink? Cuando nosotros partimos vendiendo a organismos chiquititos, así de centros de salud, de un profesional, una clínica, porque obviamente el software era muy precario,
pero a medida que empezamos a crecer, fuimos creando un producto que era mucho más robusto y hoy día es un software muy, muy completo, muy grande, y operamos en todos los segmentos. Lo interesante que tiene la industria dental, para el caso de nosotros, es que es una industria que es relativamente homogénea en términos del comportamiento. Eso quiere decir que el software cumple con el 95% de todas las clínicas. Es súper estándar. Y esa es la dinámica del SaaS. El software como servicio tiene esa exigencia, porque si no, es un software a medida, básicamente. Entonces hoy día operamos desde con ellos hasta con organismos muy grandes como varias clínicas, universidades, Red Salud, o sea, organismos muy grandes ya trabajan con nosotros. Entonces hoy día ya es bastante distinto. Y diría, si una clínica dental, le sirve lo que tenemos. Y una clínica dental chica, así como están recién egresados, quieren abrir la clínica entre dos, tres amigos, algo así. Este SaaS es una alternativa, es viable para una consulta pequeña. Absolutamente, porque tenemos diferentes versiones. A medida que crecemos lo versionamos. Entonces, hay planes, de hecho, la mayor cantidad de nuestros clientes son clientes más pequeños, obviamente, porque sí, porque así es la industria. En el fondo, todas las industrias tienden a ser piramidales, donde hay muchos clientes chiquititos y muy pocos son empresas gigantescas, natural. Entonces, tenemos para todos los gustos, colores y sabores. Esa es la- Roberto, a ti te tocó, bueno, estás de CEO de Dentalink en una etapa donde lo que nos falta, el cuarto hito, digamos, es salieron de Chile. Quiero por favor acá, además de contarme rápido cómo fue ese momento, ya habían levantado la inversión acá, apareció el personaje de Ignacio Canals, todo, a la hora de salir, ¿qué consejos puedes dar súper concretos como que te hubiese gustado a ti saber, que le darías a otros emprendedores y emprendedoras que puedan estar en lo mismo, de cómo prepararse, qué esperar de este momento? Perfecto. Yo diría dos cosas. Lo primero es que creo que Chile es un muy buen país dentro de América Latina como para la ejecución de pilotos. Creo que es muy bueno porque la capacidad tecnológica, la condición tecnológica, la cultura tecnológica son mucho más avanzadas que el resto de América Latina. Por lo tanto, como para pilotear algo, para lanzarse al resto de América Latina, hace todo el sentido del mundo. Pero el problema que tiene es que es un país muy chico. Como es muy chico, en el fondo tú pruebas el piloto, pero acá nunca hay una empresa gigantesca porque no da el mercado, ¿no? Por lo tanto, en algún punto uno tiene que pensar en irse hacia afuera, porque los mercados grandes no están acá. Ahora, yo diría que uno de los errores más grandes que cometemos los emprendedores, incluyéndonos a nosotros, es que, y hay un error que también Estados Unidos, cuando con algunas empresas ya entendieron, y por eso si te fijas, Estados Unidos no se mete mucho en América Latina. La pregunta es ¿por qué? Si en el fondo tenéis muchos países que hablan el mismo idioma. Y ahí está justamente la diferencia. Es que son países que hablan el mismo idioma, pero no tienen el mismo lenguaje. Y no me refiero necesariamente a lo verbal, sino que a lo cultural, a idiosincrasia, cultura tecnológica y un montón de variables. Por lo tanto, cada país funciona como un ente absolutamente distinto en cómo tú te tienes que relacionar con ellos, el lenguaje que tienes que adoptar, los precios que tienes que poner, la forma en la que te tienes que acercar, la forma en la que tienes que entregar el servicio. Por lo tanto, ese proceso es un proceso de descubrimiento de nuevo. Lo único que tienes en común es que tienes un producto, pero no tienes idea de cómo armar esa empresa ahí. Es otro aprendizaje distinto. Y para cada país que hemos hecho eso, ha sido un aprendizaje distinto, es construir una empresa con lógicas distintas, las estrategias de acercamiento también son distintas, porque depende de lo sociocultural, inevitablemente. Entonces, la primera recomendación, dicho eso, yo diría que es, no hay que asumir que América Latina es homogénea y hay que estudiar muy bien el comportamiento de los consumidores, los tickets promedio, en el fondo el pago promedio, y la capacidad que uno podría llegar a tener en cada uno de esos países. Porque la verdad es que lo que nosotros esperamos no se replicó en la mayoría de los países, algunos mejor, algunos peor. Hoy día, claro, tenemos la oficina en Chile, una en México, una en Colombia, que son las tres oficinas, pero vendemos en otros países en forma remota, en total como 19. Y yo podría decirte con certeza, a pesar de que la mayoría son de habla hispana, todos son muy diferentes unos con otros. Por lo tanto, incluso nuestros flujos internos de la empresa son distintos para atender a estos clientes. Cuéntame de su expansión, pues qué cosas aprendiste tú, qué rol juega el CEO en todo esto. Yo te diría que el aprendizaje bueno, yo que no se acaba nunca. Yo creo que la condición natural del ser humano, no solo, no solo de emprender, sino que en cualquier parte, un ser humano que tiene la intención de evolucionar es un ser que está en constante aprendizaje.
Y eso por siempre. O sea, podría tener 60 años y yo creo que no terminaría de aprender. Es importante eso, como poder ser un ser que realmente evolucione. No solo en términos laborales del aprendizaje, sino en comportamiento del ser humano, en aceptar tendencias nuevas sociales, por ejemplo, y entender hacia dónde va la sociedad. El ser tiene la obligación, a mi parecer, esto es más existencialista y filosófico, pero a mi parecer tiene la obligación de tener que ir adaptándose por el bienestar de sí mismo y del entorno en general. Es una responsabilidad personal que todos deberíamos asumir. Por lo tanto, el crecimiento, yo diría que nunca he terminado de aprender hasta hoy día en la mañana, hasta la reunión que tenía antes de esta, todavía sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo. Y eso me ayuda a que yo sea cada vez un mejor SEO. Es parte de mi obligación, que yo le debo a las personas que trabajan con nosotros también. Con todo esto que está pasando hoy en esta pandemia, que ustedes han seguido trabajando en 3 países, con 3 oficinas, pero con venta en 19 países, como me cuentas, ¿qué oportunidad ves en la industria en que ustedes están parados con todo esto que está ocurriendo? Perfecto. Aquí pasan varias cosas de lo que he visto. Lo primero, como solamente paréntesis, por ejemplo, hoy día nosotros, la empresa ya no se llama Dentalink, la empresa se llama Health Atom, y Health Atom en el fondo es la propietaria de Dentalink. ¿Y por qué está Health Atom? Porque hoy día también estamos metidos en el mundo de la salud. Tenemos otro software que se llama Medilink, que es lo mismo, pero para centros de salud en general. Y en eso vendemos también en kinesiólogos, psicólogos, psiquiatras, centros de salud, especialidades, todo. Entonces, en el fondo, lo que nos dedicamos es el software como servicio en la industria de la salud. Eso es lo que hacemos hoy día. Ahora, eh, con la pandemia yo diría que, voy a abarcar todo el sector de la salud en general, yo diría que esto nos pegó muy fuerte y le pegó muy fuerte a toda la industria, porque inevitablemente por temas de protocolos de sanidad, o sea, los protocolos de bioseguridad, hicieron que inevitablemente los pacientes, también por las cuarentenas, ¿cierto? Por las restricciones, no pudieran ir a atenderse o les diera miedo atenderse. Por lo tanto, la capacidad productiva, o sea, perdón, el fondo, la demanda de servicios dentales y en general decayó brutalmente. Yo diría que transversalmente. Y fue muy, muy fuerte. O sea, muchas clínicas han quebrado, muchas clínicas no tenían ingresos para mantener a sus personas, o muchas tuvieron que cerrar temporalmente, o muchas han tenido que estar muy apretadas. La industria está complicado el escenario, pero ya va para el alza. O sea, creo que ya estamos cayendo en una rutina, no nosotros solamente, sino que la gente se está acostumbrando a esta nueva realidad. Así como nosotros estamos conversando remoto, ya estamos entendiendo que hay que adaptarse. De nuevo, el ser tiene que evolucionar o muere. Claro, y Roberto, y con lo que pasó con la pandemia, con esto que empezó a pasar en las consultas, que bajaron su cantidad de clientes, todo, la decisión de seguir o no con un SaaS, ¿es relevante? O la verdad es que como me contaste al principio, ustedes los ayudan en cada ámbito de la administración, inventario, atención al cliente, todo. O sea, están metidos siento como en toda la etapa, en todos los momentos de valor de la consulta. No es tan fácil, pareciera, como prescindir de ustedes en una época así, ¿o no? Exacto. Sí, no, para nada trivial, porque también nosotros nos dedicamos mucho a todo lo que tiene que ver con fidelización y rentabilización. En el fondo, ¿cómo puedo fidelizar, puedo asegurarme que la cartera de pacientes va a venir, cuáles son los puntos de contacto que tengo con esos pacientes? Entonces, hoy día, de hecho, hay justamente ahí el punto el que quería tocar, hay una evolución, porque el comportamiento de los consumidores cambió. Entonces empieza a aparecer toda una dinámica de, bueno, la telemedicina, por ejemplo. Ahora nuestros productos tienen telemedicina. Inevitablemente tuvimos que incorporar módulos de telemedicina para que puedan seguir atendiendo. También hay ciertas dinámicas también operacionales, por ejemplo, todos los protocolos de bioseguridad cambiaron. Entonces, ¿cómo hacemos para que las clínicas a través del software puedan controlar o notificar a los pacientes de los protocolos de bioseguridad que deben tener? Entonces, todo eso obliga necesariamente a cambiar los productos y los cambian. Y eso es súper interesante y hay que abordarlo, no queda otra opción porque es parte de la evolución, ¿no? Aquí lo que hago al final de cada capítulo, Roberto, y una sorpresa a los invitados, voy a tratar porque hablamos tantos temas durante estos 30 y tantos minutos, que lo que hago es tratar de resumir y comprimir todos tus consejos y tu historia para que la gente escuche estos 2 minutos. Entonces, todos los que ya escuchan el podcast, si es que no tienen tiempo de escucharlo completo al principio, escuchan el resumen y después se ponen al día. Acá va un comprimido de los consejos de Roberto León de Dentalink. En primer lugar, me encantó lo que dijiste, así como cómo empezaste a darte cuenta tú, eras emprendedor de toda la vida, arquitecto, músico, ingeniero, pero la constante era que querías crear cosas
como me dijiste, te dabas cuenta de que había una tendencia en el mundo hace 10 años atrás, cuando saliste de la universidad, de que la sociedad estaba cambiando de esto de ir a buscar productos, ir a buscar servicios. Entonces el SaaS siempre estuvo ahí, estaba ahí la posibilidad. Me gustó una frase que dijiste: para emprender el truco, más que la idea y la plata, levantar inversión, todo, es el timing, es decir, el tiempo en que uno está ejecutando algo, y la motivación del equipo fundador. Y eso se notó, pues ustedes salieron de la universidad después de años dándole vuelta, que querían hacer algo, querían emprender, salieron de la universidad, se sentaron, miraron el techo y ya, aquí tiene que salir. Y cuando te dije, ¿por qué estabas dispuesto a eso? O sea, si tenías un buen título, una buena carrera, ¿qué es lo que es tan fuerte de emprender para ti como para darte esa pausa y decir hasta que llegue la idea? Y me dijiste que emprender para ti era igual a dinamismo, siempre algo nuevo, y no solamente algo nuevo por la creatividad, por lo desafiante que puede ser, sino que también tomas el desafío con responsabilidad, porque dijiste, no solamente te gusta algo nuevo, me dijiste, me gusta también ser responsable de que las cosas pasen. Entonces esa combinación de crear algo nuevo, ahora me tengo que hacer cargo de lo que inventé. Te gustan esas dos partes. Yo creo que por eso eres tan exitoso. Además, yo te dije, pero te metiste en una industria que no era la tuya, que no conocías. A veces te dicen como de eso de... habla de lo que sabes, y tú dijiste, no es un problema el no saber algo. O sea, el odontólogo mismo tampoco sabía hace 5 años atrás que nada de odontología. Entonces uno si tiene la disposición de aprender y adaptarse, lo hace. Después, un consejo también lo han dicho mucho los founders que han pasado, porque esto es un programa de startups, hay mucha tecnología involucrada, y lo que dicen es, el equipo es clave, y el equipo tiene que tener a alguien que sea TI, o sea, alguien de tecnología, alguien que esté conectado a eso. Ustedes por suerte tenían 2, porque como dijiste, una empresa de tecnología tiene que tener informático, porque si no es como un estudio de abogados sin abogados, no da mucha confianza. Quizás la hacen, pero va a ser más difícil. El primer cliente es fundamental, y no por la plata que trae, sino porque es una chapita, alguien valoró tu producto y ahora ya todo hace sentido. Ya, ¿cómo replicamos esto? ¿Cómo lo seguimos mejorando? Entonces uno nunca lo va a olvidar. El emprendedor aprende haciendo, y esa es, o sea, más que estudiar cualquier otra cosa, sí, vas a aprender, y lo más fácil es haciendo cosas. Una decisión importante en su hito 2, foco. Tuvieron que votar lo demás, a pesar de que era exitoso, a pesar de que tenía posibilidades, que les gustaba, que a otros les gustaba. Si ustedes querían hacer este plan de expansión, tenían que enfocarse, y lo hicieron. Me gustó también algo de cuando te empecé a hablar de los primeros clientes, de cuando lo iban cerrando todo. Me dijiste, nosotros partieron aprendiendo el cliente, qué necesitan, qué quieren, cómo es este vocabulario, cómo se acerca uno, cómo negocian, qué necesidades, todo. Y con el paso de 10 años ustedes están en muchas clínicas, en muchos países, todo, y ustedes son un referente de cómo administrar consultas odontológicas. Entonces, del aprendizaje colectivo de todo esto otro que uno nunca hubiese sabido qué hacía la consulta de al lado quizá, ustedes han llevado las mejores prácticas al mundo digital y accesible a una consulta enana o a una gigante, y ahora también a los centros médicos. Respecto a consejos prácticos para expandirse internacionalmente. Primero, unas cosas como que nos dijiste como unas reglas mínimas. Chile es un súper buen país para pilotear un startup, pero es muy chico el mercado. Entonces vas a tener que salir eventualmente si es que está esa ambición. ¿Y por qué Estados Unidos uno no escucha que se mete más fuerte en Latinoamérica, en emprendimientos acá? Porque Latinoamérica no solamente es como, son todos países que hablan el mismo idioma, la hacemos fácil. No, hablan español, pero nos comunicamos distinto, los precios son distintos, la forma de interactuar, de acercarse a uno, la cultura, la logística. Ustedes tienen hasta procesos distintos en cada país en que están. Entonces, acá tu llamado era por favor a tener presente que América Latina no es homogénea. Y hay que estudiar muy bien cada país, y también si que uno está haciendo un negocio acá, y como dijiste, no hay que tenerle miedo a usar la palabra negocio, si al final estás creando valor y alguien está dispuesto a pagar por eso, y así funciona. En ese caso, estudia bien el ticket promedio que puedes conseguir en cada país, porque no son iguales. Luego, me dijiste algo esto como tu parada filosófica frente al mundo, que estuvo súper bien, y lo anoté. Si es que alguien quiere evolucionar, tiene la obligación de ir adaptándose y aprendiendo de los nuevos entornos. Entonces tú no tenías miedo a abrir un nuevo país, no tenías miedo a meterte en odontología. Era una oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahí conectamos para el tema final del podcast, que era que siempre pregunto cuál es la oportunidad en lo que está pasando para ti, para tu industria, y tú me dijiste, es una oportunidad de evolución. Y con lo que te encanta a ti aprender y adaptarte, acá la evolución, ¿cuál fue? Hay un cambio fuerte en el comportamiento de su cliente. Por ejemplo, la necesidad de la telemedicina, los protocolos de bioseguridad, esas son cosas particulares de tu nicho. Pero el cliente cambió y tú dijiste, buenísimo, entonces tengo que evolucionar yo también.
y estás obligado a cambiar tu producto y tú totalmente bienvenido. Y me encantó que al final me mencionaste que estaban entrando ahora también a toda la parte de los centros médicos, porque antes en un punto de partida tuvieron que votar otro proyecto para enfocarse en este. Y ahora ya es un momento para crear este holding que ya tiene estas empresas odontológicas y médicas, porque ya está el expertise, ya están posicionados, ya salieron del país y es algo mucho más parecido al producto original. Entonces solamente están ampliando el valor a más personas en un servicio distinto. Te quería felicitar, Roberto, por todo lo que están haciendo y espero que te haya gustado tu resumen. No, gracias a ti, Nacho. Esto es el mejor resumen que he escuchado en mi vida. Espectacular, man. Espero haberle hecho justicia a los consejos. Gracias porque hemos tenido o sea, eres el primer representante del mundo de la salud y me alegra mucho. Venía súper recomendado por un amigo mío que sabe mucho de tecnología. Entonces fue uno de los casos que yo salí a buscar la entrevista. Te agradezco por haberla aceptado. Aprendí mucho. Espero que los que nos hayan escuchado también se hayan entretenido, los hayan incentivado con todos estos consejos. Esta primera mitad del programa fue muy potente de cómo se parte un emprendimiento y a veces demora, a veces hay que sacrificar cosas, pero si quieres aprender, si quieres adaptarte, si quieres este mundo de dinamismo que tanto le gustó a Roberto, este es el camino. Así que Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Oh, muchas gracias a ti, yo lo pasé muy bien, muy interesante el programa, realmente. Qué bueno. Así es, entonces estuvimos con Roberto León, CEO y co-founder de Dentalink. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Para más información sobre la admisión al MBA de la Universidad del Desarrollo, ingresa a mba.udd.cl.